Buenos días. Bienvenidos a esta jornada en la que vamos a pasar a revista a la problemática y a las herramientas que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha preparado para la mejor aplicación de un Real Decreto nuevo. Como saben todos ustedes, un Real Decreto que lo que hace es completar la tipología de riesgos físicos, prácticamente ya, al menos todos los riesgos físicos hoy conocidos, cuentan con una reglamentación a nivel europeo, una reglamentación también a nivel nacional y siguiendo el encargo que habitualmente los reales decretos sobre riesgos específicos hace la legislación al Instituto Nacional, vamos a presentar la guía cuya intención es la de facilitar, hacer más comprensiva una normativa, en este caso extremadamente técnica, muy concreta, muy específica y que, por tanto, creemos que requiere una explicación también muy detallada y muy completa. Esto es lo que hace la guía técnica que hemos presentado, hemos culminado su trabajo en este año y vamos a tener toda la mañana para poder desgranar tanto los aspectos teóricos como sus implicaciones prácticas. De hecho, estos son los dos grupos de actividad que vamos a tener a lo largo de la mañana. Una primera parte teórica que nos permitirá entender mejor la problemática de riesgos que presentan los campos electromagnéticos y, sobre todo, cómo pueden afectar a la salud y seguridad de las actividades en las que son más frecuentes encontrarlos. Y otra parte, la parte final de la jornada, en la que se tratarán aspectos, se tratarán situaciones concretas y cómo abordarlas en el marco de esta legislación. El hecho de que el Instituto tenga el encargo habitual de elaborar una guía técnica cada vez que aparece un Real Decreto está en línea no solo con el deseo del legislador, que en su momento vio que esta normativa técnica, desde los años 90, esta normativa técnica en muchas ocasiones presentaba retos importantes para las empresas y para los especialistas de las empresas y que, por tanto, era necesario, si no traducir, al menos sí explicar de una forma más detallada, y eso se viene haciendo, como saben ustedes, desde las primeras directivas específicas de máquinas, de EPIs, en definitiva, todos los reales decretos que tratan aspectos de reglamentación específica. El Instituto ahora mismo mantiene actualizadas 19 guías técnicas de riesgos específicos y otras 2 de actividades de gestión de la prevención. Esta es una de las actividades probablemente quizás más conocidas, pero también creemos que de las más importantes de las que realiza el Instituto, que además está en línea con lo que a nivel europeo nos propone años tras años las estrategias europeas al respecto. Es más, la próxima estrategia europea, el año 2021-2027, que muy pronto se comenzará a debatir, contempla nuevamente la necesidad de ayudar a la aplicación práctica de la normativa comunitaria a través de una intervención con instrumentos, con herramientas que faciliten desde los Estados miembros, que faciliten la aplicación en los centros de trabajo de una normativa que, como todos ustedes saben, en Europa es la más avanzada del mundo, más avanzada en cuanto a sus objetivos de protección y más avanzada en cuanto a que es la más completa de las existentes en todo el mundo. Así que tenemos hoy la oportunidad, no la desaprovechen, seguro, estoy convencido de que no lo harán, de saber más cómo aplicarla y de poder interaccionar con algunos de los técnicos que han trabajado en la elaboración de esta guía y de preguntar y de reflexionar junto con también otras personas que están trabajando desde hace mucho tiempo en este área, desde grandes empresas o desde la propia administración pública asesorando. Por mi parte, solamente quiero darles las gracias nuevamente a ustedes por su presencia, a aquellos que nos están siguiendo también
por streaming en otra sala al lado, y también, lógicamente, darle las gracias a la Junta de Andalucía por habernos cedido este local que es limitado en aforo, pero que es muy cómodo, al menos así se ve desde esta tribuna, y que seguro que les va a permitir interaccionar con los ponentes y poder reflexionar conjuntamente sobre cómo proteger mejor en este ámbito tan detallado, tan concreto, tan específico y tan complejo como es el de los campos electromagnéticos. Por mi parte, nada más, y damos por inaugurado esta jornada y se puede constituir ya la primera mesa redonda. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la primera mesa redonda que forma parte de la jornada que vamos a desarrollar en el día de hoy. La primera mesa redonda la hemos denominado Análisis de la guía técnica. Va a contar con una serie de presentaciones realizadas por 5 miembros del grupo que se constituyó dentro del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo de esta guía técnica, de acuerdo al procedimiento que para la elaboración de guías técnicas tenemos establecidos. Tenemos un tiempo limitado, queremos ajustarnos al horario, con lo cual yo ruego a cada uno de los ponentes que se limite al tiempo que tiene. Yo avisaré cuando falten 3 minutos y, aunque sea un poco desagradable, espero que comprendáis que es la labor que tengo como moderadora. Bien, pues para aprovechar el tiempo que tenemos, voy a dar paso a la primera ponencia. La primera ponencia, que es el contexto general de la guía técnica, va a ser realizada por María José García Tomás, que es jefe de la Unidad Técnica de Agentes Físicos del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, que es uno de los 4 centros que el Instituto tiene. En esta primera ponencia, María José va a tratar de contarnos un poco todo el contexto en el que se ha desarrollado la guía, partiendo de los problemas coyunturales europeos que ha habido y que provocaron las diversas prórrogas en la transposición de la directiva, hasta ir contándonos un poco cómo ha sido todo el proceso. Ha sido mucho trabajo, ha sido mucho esfuerzo hasta conseguir tener esta guía. Cuando quieras, María José, el tiempo es tuyo. ¿No se ve la pantalla? Ah. No sé si hay que, pero antes sí. Iván, ¿puedes comprobar qué pasa? Que no se ve, por lo visto, la presentación. Qué raro, ¿no? Antes estaba puesta, sí. Voy a comenzar. Como quieras, no sé cuánto puede cargar. Sí, porque está todo conectado. Sí. Sí. Como tú. Han ido a llamar al informático, sí, a ver qué pasa. Bueno, en primer lugar, a ver esto, sí. En primer lugar, muchas gracias, Pilar, por la presentación. Gracias también por la invitación a esta jornada donde se presenta la guía técnica de exposición laboral a campos electromagnéticos aquí en Sevilla. Y agradecer, como no, a todos los asistentes su presencia, su interés por el tema y esta grata acogida con un aforo pues, completo. Con esta primera ponencia se pretende situar la guía técnica en su contexto. Pues bien, esta guía técnica se refiere al Real Decreto 299 de 2016 de prevención y evaluación de la exposición a campos electromagnéticos en los lugares de trabajo. Real Decreto que se publicó en 2016, como supongo que ustedes ya saben, pero lo que supongo que no imaginan es el largo y complejo recorrido hasta llegar a este punto.
serían los primeros indicios que tenemos de una guía técnica de una directiva de campos electromagnéticos sería en la década de los 90, que es cuando en la Unión Europea se elaboran el grueso de las directivas que conforman el núcleo legislativo en el ámbito de la prevención. Nos estamos refiriendo a directivas tan importantes como la de lugares de trabajo, manipulación manual de cargas o pantallas de visualización de datos. Pues bien, en aquellos momentos ya estaban presentes los agentes físicos y de hecho la Comisión encargó al Consejo la redacción de una directiva de agentes físicos. Directiva que debía de contar con 4 anexos, uno de ruido, otro de vibraciones, otro de radiaciones ópticas artificiales y otro de campos electromagnéticos. Pronto se dieron cuenta que una directiva planteada en estos términos era de tal complejidad que prácticamente era inabordable y por tanto optaron por realizar una directiva por agente físico. Así, en 2002 se publicó la directiva de vibraciones, en 2003 la de ruido, en 2004 la primera directiva de exposición laboral a campos electromagnéticos, la 40 de 2004, que se convertiría en una directiva fallida, y en 2006 la directiva de radiaciones ópticas artificiales. Sería en 2008 cuando faltaban pocas semanas para finalizar el plazo de transposición de la primera directiva de campos electromagnéticos, cuando se publica una segunda directiva. Esta segunda directiva sería para conceder un aplazamiento en el plazo de transposición. Y lo mismo sucedería en 2012. Finalmente, sería en 2013 cuando se publica la directiva definitiva de exposición laboral a campos electromagnéticos, la 35 de 2013, que sería la definitiva y la que daría lugar mediante transposición a nuestro actual Real Decreto 299 de 2016. Como vemos, el 2008 fue un año clave y podemos preguntarnos qué es lo que sucedió en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo para que ocurriese algo tan inédito como un doble aplazamiento en la transposición de una directiva. Pues básicamente concurrieron 2 circunstancias. Una es que la primera directiva de campos electromagnéticos convertía en valores límite las recomendaciones de ICNIR de 1998. ICNIR es la Comisión Internacional para la Protección frente a la Radiación No Ionizante. Es una organización de reconocido prestigio que asesora a la OMS en estos temas. Pues bien, como las recomendaciones del 98 ya llevaban vigentes 10 años, ICNIR ya estaba abordando la revisión de sus criterios. Por otra parte, la directiva tenía un problema de fondo. Este problema radicaba en que, si bien comprendía dentro de su ámbito de aplicación tanto campos eléctricos y magnéticos estáticos como campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, las recomendaciones del 98 solo consideraban los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. Eso hacía que se careciera en la directiva de un valor de referencia adecuado para los campos estáticos. Y esto comprometía muy seriamente la realización de resonancias magnéticas en el ámbito sanitario, que era una tecnología que estaba en crecimiento y desarrollo. Ante estos problemas coyunturales se decidió esperar, incluso se celebró una conferencia europea en 2009 para tratar estos temas. Finalmente los problemas se solventaron y ICNIR terminó de revisar y actualizar sus criterios y se publicó la directiva definitiva de exposición a campos electromagnéticos, la 35 de 2013, ya con nuevos valores de referencia ya actualizados, que es la que se incorporaría a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 299 de 2016. Un Real Decreto que no difiere mucho del resto de Reales Decretos del ámbito de prevención, puesto que es de desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
y que bueno, pues consta de una exposición de motivos donde se enmarca en la normativa general de prevención y donde bueno, pues se cuenta, entre otros aspectos, la trayectoria y el recorrido que acabamos de comentar. Consta de 12 artículos, 4 disposiciones finales, una disposición adicional única y 3 anexos. Los artículos 1, 2 y 3 se refieren al objeto, al ámbito de aplicación y también a las definiciones que están relacionadas con los campos electromagnéticos y con los valores de referencia, que en este caso son valores límite y niveles de acción. También concreta cuál es el rango del espectro electromagnético de aplicación, que es gran parte del espectro no ionizante, pero no todo, porque excluye las radiaciones ópticas artificiales. Bien, el objeto de este Real Decreto es la protección, es decir, establecer aquellas disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores frente a la exposición a campos electromagnéticos, pero considerando los efectos biofísicos directos conocidos y los efectos indirectos asociados a los campos electromagnéticos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no aborda los posibles efectos a largo plazo, ya que, como se refiere en la exposición de motivos, no existe en la actualidad un nexo causal para ellos. Tampoco tiene en cuenta los efectos derivados del contacto con conductores en tensión, puesto que estos efectos se hallan, digamos, regulados en su normativa específica. Los artículos 4, 5, 6 y 7 serán los más importantes porque son los que están relacionados con la evaluación de riesgos. En ellos se establece el procedimiento legal de evaluación, que consiste en la comparación de las magnitudes físicas que están recogidas en el anexo 1 con los valores de referencia que quedan recogidos en los anexos 2 y 3. También establece la obligación del empresario de diseñar y ejecutar un plan de acción cuando se superen los niveles de acción, que son aquellos valores de referencia que nos permiten garantizar el cumplimiento de los valores límites. En sus artículos 8 y 9 reconoce derechos básicos de los trabajadores, como el derecho a la formación, la información y el derecho a ser consultados en materia de prevención. En el artículo 11 se relaciona una serie de supuestos en los cuales pues, bueno, se puede aplicar, es posible aplicar excepciones al cumplimiento de algunas disposiciones que están contenidas en este Real Decreto, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Y el artículo 12 establece el régimen sancionador. Será la disposición adicional única la que dará origen a esta guía técnica al encomendar al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo su elaboración, con objeto de cumplir con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5. Sepárate un poquito más ¿Hacia hacia acá, aquí? porque se está acoplando con el altavoz. Lo están intentando arreglar, pero sepárate. De acuerdo. Bueno, decíamos... Casi es peor. Es peor, casi, pues es la solución que me han dado, sí. Bueno, pues decíamos que se trataba de cumplir con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Hemos visualizado ese apartado en la diapositiva y, de hecho, si hacemos una lectura detenida del apartado, podremos deducir que una guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sirve para proporcionar métodos de medición, ensayo o análisis cuando la normativa no los concreta, o también para aportar criterios técnicos que sirven para precisar determinados conceptos legales. Pero además, este Real Decreto hace una mención especial a la guía técnica que no se realiza en los reglamentos referidos al resto de agentes físicos como el ruido, las vibraciones o las radiaciones ópticas artificiales. Y es que en su artículo 6, apartado 2, establece que la evaluación de riesgos se realizará acorde a esta guía técnica y las guías de buenas prácticas de la Comisión Europea.
Esta guía, al igual que cualquier otra guía del Instituto, no es vinculante, pero sí es cierto que proporciona un procedimiento de evaluación reconocido reglamentariamente. Es un documento que está destinado a empresarios y responsables de prevención para facilitar la aplicación del Real Decreto, principalmente en lo referido a la evaluación de riesgo y a la adopción de las medidas de control. Y con objeto de cumplir con esa finalidad, lo que hace es explicar y comentar cada artículo y cada párrafo de esta disposición. Todas aquellas observaciones y consideraciones más numerosas y las más complejas las hemos agrupado en 4 apéndices que hemos incluido en esta guía técnica. Esta ha sido el fruto del trabajo de un grupo de personas del INS que le ha puesto pues, muchísima ilusión, muchísimas ganas, también muchas horas de dedicación a nivel individual, pero también a nivel invertido en reuniones donde se ha discutido, siempre en el buen sentido de la palabra, y revisado cada párrafo y cada línea con objeto de finalmente consensuar un borrador final. Borrador que se presentó en febrero del presente año y desde entonces hasta la primera presentación, que fue en Madrid a finales de noviembre, pues se ha sometido, entre otros trámites, a consulta de las diferentes partes interesadas, como toda guía técnica. A nivel administrativo se ha consultado a la Dirección General de Trabajo, al Organismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a las comunidades autónomas. Por otra parte, también se consulta a los agentes sociales, es decir, organizaciones sindicales y patronales. Y teniendo en cuenta todos los comentarios de estas partes interesadas, por fin se ha elaborado el documento que hoy ya tenemos en nuestras manos y que podemos leer y que ya nos toca a partir de ahora hacer su máxima difusión. Es un documento que para su elaboración nos hemos basado en dos documentos. Uno de ellos es la norma UNEN 50499, que trata del procedimiento para la evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos. Y otros son la guía de buenas prácticas de la Comisión Europea, que constan de 3 volúmenes, como vemos ahí en la diapositiva. El primero es más bien una exposición teórica, el segundo está dedicado a los casos prácticos y luego hay un tercer volumen dedicado especialmente a las pymes, es decir, a las pequeñas y medianas empresas. Te quedan 3 minutos. Bueno, es cierto que esta guía también se basa en la norma que acabamos de comentar, en la 50499. También tengo que decir que quiero recalcar que una directriz que ha regido el rumbo del grupo de trabajo, que casi se ha convertido en una obsesión, es elaborar un documento que sea comprensible para todos, con independencia de la rama de conocimiento propio, porque somos conscientes de que este tema es un tema técnicamente complejo, pero que simultáneamente dé las pautas para evaluar la mayor parte de circunstancias con presencia de campos electromagnéticos en los lugares de trabajo. A partir de ahora les toca a ustedes juzgar si lo hemos conseguido, pero desde luego nuestro deseo es haberlo logrado. Y ya termino con esta diapositiva en la que incluyo los títulos de los 4 apéndices de que consta esta guía técnica. 3 de los 4 van a ser comentados por mis compañeros a continuación. Efectos biológicos y límites de exposición, medidas técnicas y organizativas para el control de los riesgos y evaluación de la exposición. Y ya, sin más, agradecer enormemente su atención y pedir disculpas por estos fallos del sonido que, bueno, ha dificultado un poco la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, y desde luego has asumido con mucha naturalidad y muy bien los problemas técnicos. Muy interesante tu exposición. Yo creo que hemos podido ver desde lo tortuoso que ha sido el camino a nivel europeo
hasta pues, da la sensación de que habéis trabajado duro para conseguir este documento que, como dices, esperemos que sea útil. Y gracias por ajustarte al tiempo encima. A continuación vamos a contar con la presentación relativa a los efectos biológicos que los campos electromagnéticos pueden producir, así como todas las cuestiones relativas a los valores límites que pueden establecerse. Para ello contamos con María José Santiago. Y María José Santiago es técnico superior del Departamento de Higiene del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. No sé dónde ponerme. Pues donde tú quieras. Claro. Aquí estoy, aquí se me oye bien, sí, ¿no? Bueno, voy a probar abajo. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos a la organización de la jornada. Una vez María José nos ha puesto en antecedentes sobre la parte, digamos, reglamentaria de la norma, yo os voy a intentar explicar o comenzar a explicaros cómo hemos abordado desde el grupo de trabajo de la guía la explicación de la parte técnica de la norma. Bueno, lo primero de todo, como ya ha dicho mi compañera María José, desde el principio siempre hemos tenido claro que es posible que no todos los técnicos de prevención tengan unos amplios conocimientos de física y por eso siempre, bueno, no digo que sea una obsesión, pero hemos tenido claro que debemos explicar los conceptos físicos de una forma asequible para que todo el mundo, todos los técnicos de prevención puedan comprenderlos y bueno, ya nos diréis si lo hemos conseguido. En términos de historia de la física, que no sé si conocéis la historia, diremos que hemos tomado como referencia a Faraday en lugar de a Maxwell. No sé si conocéis la historia, pero Faraday fue el gran descubridor de los campos electromagnéticos, pero lo hizo todo de una forma totalmente empírica, porque como tenía un origen humilde, no tenía conocimientos matemáticos. Sin embargo, luego llegó Maxwell, que sí que tenía una formación matemática sólida, y entonces plasmó todos esos conocimientos en una serie de ecuaciones muy brillante, descubriendo, entre otras cosas, que la luz se comporta como una onda electromagnética. Casi nada. Bueno, yo voy a introduciros el apéndice número 2, en el que explicamos cuáles son los efectos biológicos de los campos electromagnéticos y los valores límite de exposición que se han establecido. Pero os quiero recomendar que leáis primero el apéndice 1 de Fundamentos Físicos de los campos electromagnéticos, ya que en este apéndice se explica de una forma muy didáctica cómo se comporta este fenómeno que tanto ha cambiado nuestras vidas. Allí podréis ver en este apéndice 1 qué es un campo eléctrico, qué es un campo magnético y qué es un campo electromagnético, y también que sus propiedades y por lo tanto sus efectos en los organismos vivos van a depender fundamentalmente de dos cosas. Una de ellas es la frecuencia y otro la intensidad de los campos. De la frecuencia, bueno, me he metido directamente a explicar el espectro electromagnético, así que os lo pongo ya. De la frecuencia va a depender el tipo de efecto y de la intensidad, pues la magnitud del efecto que tengamos. Bueno, el ámbito de aplicación del Real Decreto 299 de 2016 abarca toda esta parte del espectro que os pongo en azul, que va desde los campos estáticos o campos de 0 hercios de frecuencia hasta los 300 gigahercios, que es donde acaba el rango de las microondas. Las microondas os suenan, ¿no? Esto no es extraño para nosotros. Bueno, en esta parte del espectro podemos ver todas las aplicaciones técnicas que tienen los campos electromagnéticos, desde el diagnóstico médico mediante resonancia magnética, imagen por resonancia magnética, hasta las telecomunicaciones y pasando por la generación y distribución de energía eléctrica y bueno, un sinfín de aplicaciones tanto industriales como de otros ámbitos como por ejemplo la seguridad vial. Bueno, como decía, los efectos biológicos van a depender fundamentalmente de la frecuencia. Así, a frecuencias bajas vamos a tener fundamentalmente efectos, bueno, vamos a tener efectos no térmicos, que van a estar relacionados normalmente con la estimulación eléctrica de los tejidos. ¿Vale? A frecuencias mayores
a partir de los 100 kilohercios, no sé si funciona esto. Sí. A partir de los 100 kilohercios, lo que vamos a encontrar serán efectos térmicos, es decir, calentamiento de los tejidos por transferencia de esta energía que propagan las ondas electromagnéticas a nuestros tejidos. Y ya veis que aquí hay una parte en medio donde pueden suceder ambas cosas. Bueno, si continuamos con el espectro electromagnético, veis que a continuación tenemos las radiaciones ópticas y a frecuencias todavía mucho más altas vamos a encontrar las radiaciones ionizantes. Supongo que la mayoría de vosotros ya sabéis que la capacidad de propagar energía, la capacidad energética de estas ondas electromagnéticas es mucho más alta que la que nos ocupa hoy, la de los campos electromagnéticos, que son en este sentido las radiaciones con menor capacidad energética de todo el espectro. Se sitúan por debajo de la radiación visible, de la luz visible y también de los infrarrojos. Bueno, aquí os pongo, es lo mismo, es el espectro electromagnético, pero os lo he dividido en distintos digamos, compartimentos, que es en los que se separa también en el Real Decreto con respecto a los efectos que van a tener en nuestro organismo. Aquí podéis ver, os pongo los primeros, el primer tipo de efectos que van a tener los campos electromagnéticos en el organismo, que son los que llamamos efectos sensoriales. Efectos transitorios desaparecen cuando desaparece la exposición y que tienen que ver, dependiendo de la frecuencia en la que nos encontremos, como decía, con la estimulación eléctrica de los tejidos. Así, a frecuencias en campos estáticos podemos experimentar, por ejemplo, un efecto que es el de sentir náuseas o mareos si nos movemos muy rápido dentro de un campo magnético estático que sea, eso sí, tiene que ser muy intenso, ¿vale? O también podemos sentir una sensación de pinchazos u hormigueos que están relacionados con la carga de la superficie de nuestra piel, de la carga eléctrica, pero también tienen que ser campos muy intensos de frecuencias bajas. Bueno, otro tipo de efectos que podemos encontrar son los que llamamos efectos en la salud. Estos efectos pueden ser, por ejemplo, la estimulación nerviosa de nuestros nervios o de nuestros músculos, que pues podemos sentir también una sensación de pinchazos o un dolorcillo en campos intensos de frecuencias bajas, o el calentamiento del que hablábamos antes, que todos relacionamos muy fácilmente con las microondas. Por último, podemos tener un tercer tipo de efectos, que son los efectos indirectos. Estos están relacionados con la presencia de algún objeto dentro de nuestro campo electromagnético. Si ese objeto del que os hablo es, por ejemplo, un marcapasos o una bomba de insulina, es decir, un dispositivo médico implantado, puede tener un efecto, digamos, de desconfiguración de este dispositivo y que funcione raro, y por lo tanto sí que tendríamos un problema para esa persona que lleva ese dispositivo. O también puede ser que estemos en el entorno de un imán muy potente, como los de las resonancias, y se produzca la atracción de objetos metálicos hacia ese imán, ¿vale? Bueno, no pretendo tampoco hacer aquí una relación exhaustiva de todos los efectos que tienen los campos, porque para eso está la guía, pero sí que quería que vierais que cada uno de estos efectos va a tener asociado un criterio de referencia o un valor de referencia, que puede ser en forma de valor límite de exposición, de tipo sensorial o para la salud, o en forma de nivel de acción. ¿Vale? Vamos a tener estos diferentes tipos de criterios de referencia. Los niveles de acción pueden estar relacionados con efectos indirectos o con cualquiera de los otros dos efectos en la salud o sensoriales. ¿De acuerdo? Bueno, por simplificar un poco, vamos a tener dos tipos fundamentales de criterios de referencia. Por un lado vamos a tener los niveles de acción y por otro los valores límite de exposición. Estos dos conceptos, si somos prevencionistas, pues no nos sonarán extraños, porque ya los conocemos de reales decretos como los de ruido o vibraciones. Sin embargo, en este caso tienen un sentido diferente. En el caso del ruido,
los niveles de acción son valores de exposición inferiores, o sea, son más bajos que los valores límite, pero están establecidos en las mismas magnitudes y son valores a partir de los cuales hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a tomar medidas preventivas. Sin embargo, aquí los niveles de acción son valores equivalentes a los valores límite, o sea, son iguales, lo único es que están establecidos en magnitudes diferentes. Aquí los niveles de acción son los valores equivalentes a los valores límite, pero en un campo exterior, es decir, son los valores de un campo exterior que inducirían valores idénticos a los valores límites en el interior de nuestro cuerpo si se dan las condiciones más desfavorables. Ahora ya os he dejado completamente pasmados. Bueno, os voy a intentar explicar esto mejor porque entiendo que es la parte interesante. Bueno, al final, aunque el concepto sea ligeramente diferente, la lógica es la misma. Si superamos los niveles de acción, tenemos que adoptar medidas preventivas. Esto está claro, ¿no? Bueno. Para explicarlo un poco mejor, los niveles de acción en este Real Decreto, y digo por lo general porque hay algunas excepciones, como veréis cuando leáis detenidamente la guía, se han establecido para magnitudes ambientales, es decir, son magnitudes que yo puedo coger una sonda, un equipo, y medirlas en el exterior y yo compruebo si estoy por encima o por debajo del nivel que me marca el Real Decreto. Sin embargo, los valores límite de exposición se han establecido en forma de magnitudes biológicas, es decir, en el interior del cuerpo. Es lo que veréis que cuando leáis la guía, que llaman campo eléctrico in situ. Es una magnitud que está en el interior de nuestro cuerpo y que por lo tanto no la podemos medir. O la tasa de absorción específica de energía, en la que se establecen otros valores límite, que también es una velocidad a la que se calientan los tejidos de nuestro cuerpo y que tampoco la podemos medir, ¿vale? Pero ahora sabemos, porque os lo acabo de decir yo, que los niveles de acción son estos mismos valores en un campo exterior que sí podemos medir y si se dan las condiciones más desfavorables. Por lo tanto, podemos asegurar que si cumplimos los niveles de acción, estamos cumpliendo los valores límite. ¿De acuerdo? Ahora, a mí no me preguntéis por qué han puesto entonces los valores límite, ¿vale? Eso ya no es cosa mía. Bueno, una vez ha quedado esto claro, ya podemos ir adelantando cuáles van a ser las magnitudes, podemos poner nombre y apellidos a las magnitudes con las que se van a establecer nuestros criterios de referencia. Así, si estamos hablando de campos estáticos, nos va a interesar determinar la densidad de flujo magnético, que es esta B que os pongo aquí, y que se mide en teslas. Quedan 3 minutos, María José. Vale. Si estamos a frecuencias intermedias, y nos interesará determinar la intensidad del campo eléctrico y también la densidad del flujo magnético, y como magnitud en el interior del cuerpo está el campo eléctrico in situ del que os hablaba. Y a frecuencias más altas vamos a tener también la intensidad del campo eléctrico, la densidad de flujo magnético, aparece ya la densidad de potencia y como magnitud en el interior del cuerpo en la que se establecen los valores límite, la tasa de absorción específica de energía de la que os hablaba. Bien, de todos estos vamos a poder medir esos que os pongo con un simbolito rojo, ¿vale? Por lo tanto, se pueden medir unos cuantos. Bueno, esta imagen que os pongo aquí, que está en la guía, es una imagen de una gráfica de la guía, resume todos los valores límite que nos vamos a encontrar en función del rango de frecuencia en el que nos movamos. Bueno, como esto es un fenómeno que opera en la naturaleza, y siempre pasa esto en la naturaleza, no existen límites abruptos. Vamos a tener puntos en los que se nos van a solapar distintos efectos biológicos y por lo tanto se nos van a solapar distintos valores límite, como podéis ver, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Bueno, con todo esto lo que vamos a tener, os pongo aquí el ejemplo de los 50 Hz, que luego nos va a contar mejor Pedro. Lo que tenemos es que no vamos a tener que cumplir un valor límite, sino unos cuantos, dependiendo del caso.
o no digo un valor límite, sino un criterio de referencia, porque ya sabéis que puede ser un nivel de acción. Pero ahora ya sabemos que si cumplimos los niveles de acción inferiores, que en este caso están establecidos tanto para campo eléctrico como para campo magnético, estamos cumpliendo con los valores límite de exposición tanto para efectos sensoriales como para efectos en la salud. Y bueno, por supuesto, los niveles de acción superiores que están establecidos en la misma magnitud y son más altos, ¿vale? Bueno, una última cosa que os cuento es que algunos de estos valores están establecidos para el cuerpo completo, pero otros están establecidos para una parte concreta. Por ejemplo, este valor límite sensorial está establecido solo para la cabeza y pretende prevenir un efecto muy concreto que son los fosfenos retinianos. No sé si sabéis qué es esto, pero es un fenómeno visual que puede ser parecido al que sientes cuando te aprietas los ojos y luego lo vuelves a soltar, que ves como unas lucecitas ahí, ¿vale? Bueno, hasta aquí llego. No sé si os he vuelto un poco locos con tablas, valores, etcétera, pero bueno, os animo a que leáis la guía, os animo a que escuchéis a mis compañeros, que os van a dejar muy claro cómo hay que hacer una evaluación de riesgos, cuándo hay que medir, cuándo no hay que medir. Ya veréis que no siempre hay que medir y qué medidas preventivas se pueden adoptar. Muchas gracias. Gracias, María José. La verdad que era un tema complicado y lo has hecho bastante ameno, y yo creo que, claro, lo malo es que el tiempo está muy limitado y sería necesario dedicarle mucho más. Continuamos con la mesa y pasamos a la ponencia que nos va a hacer Rafael Sánchez Guardamino, jefe de la Unidad Técnica de Agentes Físicos del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. Él nos va a hacer una presentación estableciendo las medidas de control frente a los efectos directos de la exposición a estos campos electromagnéticos. Y bueno, el tiempo es tuyo. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Bueno, voy a comentarles las medidas de control frente a efectos directos. Frente a lo que pueda parecer, bueno, pues es bastante sencillo el poder limitar la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos. El contenido de esta ponencia se encuentra en los comentarios al artículo 4 del Real Decreto 299 de 2016 y en el apéndice 3 de la guía que hoy presentamos en esta jornada. En la imagen de cabecera podéis observar una jaula de Faraday que lo que hace es confinar un campo eléctrico muy intenso en el interior de la misma, evitando pues situación de riesgo en el exterior de la misma. Bueno, no. Bueno, como ocurre en todos los riesgos, a la hora de gestionar las medidas de control para reducir la exposición de los trabajadores, la prioridad obedece a los principios generales de la acción preventiva, recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, en primer lugar, hay que evitar el riesgo, actuando sobre la fase de diseño, consiguiendo máquinas intrínsecamente seguras, eliminar el riesgo. En caso de no poder eliminar el riesgo, hay que combatir el riesgo en su origen, es decir, actuar sobre el foco. En caso de que no se pueda eliminar o reducir la exposición al riesgo, habría que actuar sobre el medio, sino sobre la organización y, por último, sobre el trabajador. Bueno, en esta charla vamos a ver ejemplos de cada uno de estos aspectos. Entonces, en primer lugar, las medidas de control en fase de diseño. Si la máquina cumple el Real Decreto de Compatibilidad Electromagnética, tendremos garantía de que vamos a respetar los valores de referencia del Real Decreto 299 del año 2016, debido a que los componentes electrónicos son más susceptibles a los campos electromagnéticos que la salud humana. Igualmente, si cumple las recomendaciones del Consejo 519 del año 99, que establece unos límites para el público en general,
también se cumplirán los valores de referencia del citado Real Decreto, puesto que los niveles de límites para el público en general siempre son más exigentes que para la salud laboral. Por otra parte, a la hora de diseñar los procesos, se pueden seleccionar aquellos procesos que eliminen la exposición a campos electromagnéticos o lo reduzcan a un nivel más bajo. Por ejemplo, sustituir una soldadura eléctrica por otro tipo de soldadura, como puede ser la acetilénica, o otro tipo de uniones como puede ser el remachado. Siempre habrá que valorar que estos nuevos procesos no introduzcan riesgos más elevados que el original, que los campos electromagnéticos. De cara al empresario usuario, podrá seleccionar aquellos equipos de trabajo, aquellas máquinas que emitan campos electromagnéticos menos intensos o que no los imitan. Entonces, conforme a lo que establece el Real Decreto 1644 de 2008 sobre comercialización de máquinas, establece unos requisitos formales. Entre ellos, especifica que en el manual de instrucciones deberá figurar en el caso de que la máquina pueda emitir campos electromagnéticos que puedan dañar la salud de los trabajadores, y en particular de aquellos que lleven implantes médicos activos o pasivos. Bueno, en segundo lugar, podemos actuar sobre el foco. Entonces, la medida más importante es la medida del apantallamiento, que consiste en encerrar la fuente en una cámara de superficie conductora, como veíamos en la imagen de cabecera de esta ponencia. O bien al revés, aislar el interior, de tal forma que es el interior el que permanece seguro frente a un campo eléctrico intenso externo, como ocurre en la imagen del avión, que cae un rayo y sin embargo, el pasaje y la tripulación están seguros porque las paredes del avión son una jaula de Faraday. Vamos a ver qué ocurre en las paredes del avión. Bueno, tenemos ahí una figura que indica lo que es la pared del avión. Las esferas rojas son protones y las azules son electrones. Al aplicar un campo externo eléctrico, como el que se ve, los electrones se desplazan hacia el polo positivo. Ello lo que genera es un campo en el interior de la cabina, un campo eléctrico que es igual en intensidad pero de sentido contrario, con lo cual en la parte interior del avión queda neutralizado, y podemos estar seguros dentro del avión. Esto es por lo que respecta al apantallamiento de campos eléctricos, pero cuando hablamos de campos magnéticos, en determinadas circunstancias es más difícil, es más complejo, y hay que utilizar unos materiales especiales, como veremos más adelante. Y si no, la otra opción es usar lo que llamamos el apantallamiento activo, que consiste en instalar una bobina adicional de intensidad igual que el original, pero de sentido contrario, de tal forma que al alejarnos del foco, pues vamos a anular rápidamente el campo. Bueno, comentaba el tema de los campos electromagnéticos. A la hora de apantallar y calcular el apantallamiento, hay que tener en cuenta primero qué fuentes tenemos, qué fuentes emisoras de campos electromagnéticos, y luego hay que caracterizarlo en frecuencia. De tal forma que hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que el cerramiento evite las fugas de campos electromagnéticos. En la imagen vemos un horno microondas que tiene continuidad, excepto en lo que se rompe la continuidad en lo que es la ventana a la puerta del microondas. Es por ello que dispone de una malla cuyos huecos, el tamaño de los huecos se calculan en función de la longitud de onda del campo interior, evitando así fugas de campos electromagnéticos al exterior. Otro tema que es importante es la elección del material. Entonces, para campos magnéticos de baja y media frecuencia, se utilizan materiales ferromagnéticos tipo mu metal,
que es una aleación de níquel y hierro. Para altas frecuencias se usan metales más ligeros, no ferromagnéticos, como por ejemplo el cobre o el aluminio. Vamos a hacer un pequeño experimento para comprobar en qué consiste el apantallamiento. Entonces, Iván, si me puedes hacer una llamada. Vamos a apantallar con aluminio lo que es la señal de telefonía, que son ondas de alta frecuencia, son microondas. Bueno, está sin apantallar mi teléfono y ahora vamos a apantallarlo. Puedes colgar. Bueno, lo he apantallado con papel de aluminio. Adelante, Iván. Bueno, ya veis que no suena, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Puedes desapantallar. Ya veis que has llamado, ¿verdad, Iván? Sí, creérselo, estoy llamando. Bueno, ahora lo vamos a ver porque llegará la señal. Bueno, no sé tampoco muy bien dónde ponerme, pero bueno. Bueno, continuamos con las medidas de control sobre el medio. Entonces, bueno, la medida más importante pues para reducir la exposición del trabajador a los campos electromagnéticos es que el trabajador esté lo más alejado posible pues del foco emisor de campos electromagnéticos. Entonces, podemos instalar protecciones, tal como establece el Real Decreto 1215, sobre equipos de trabajo, pues a través pues, de cierres perimetrales, de pues resguardos móviles con enclavamiento, con o sin bloqueo. Y bueno, en la figura también se ve que hay algunas aberturas en la protección perimetral con unas células fotoeléctricas y una alfombra sensible que producirá la parada de la función peligrosa cuando el trabajador las atraviese. En la mayor parte, en el caso de los campos electromagnéticos, mayoritariamente no va a hacer falta recurrir a estos sistemas, sino que va a ser suficiente y adecuado recurrir a sistemas pues, de vallas simples que restrinjan de forma disuasoria el acceso de los trabajadores a las zonas peligrosas. Se suele complementar con señalización adecuada. Otro ejemplo es la protección pues, de escalas fijas para acceder a las azoteas a las zonas en las que pueda haber campos intensos. Ahora vamos a pasar a comentar las medidas de control que se puedan hacer sobre la organización. Entonces, el diseño del puesto de trabajo es una medida muy eficaz que ayuda a reducir la exposición de los trabajadores. En la fotografía vemos un horno de inducción con una señal y luego está también delimitado en el suelo la zona de influencia del campo electromagnético. Y por otra parte, si os dais cuenta, en el armario eléctrico está el panel de mandos. Esto obliga al trabajador a operar sobre la máquina a una distancia que le mantiene en zona segura. También, bueno, a la hora de diseñar los puestos de trabajo se pueden diseñar de tal forma que, pues que no estén en zonas comunes o que estén alejados pues, de otros puestos de trabajo. Bueno, otra medida complementaria es la señalización. Bueno, como estas señales no estamos tan habituados como otro tipo de señales, os las comento. La primera de ellas es advertencia de zona con presencia de campos magnéticos intensos. La segunda es la presencia de radiaciones no ionizantes. Y también tenemos de prohibición, restricción de acceso a personas con implantes activos, como pueden ser los marcapasos, o pues la restricción de acceso a personas que tengan implantes pasivos, como son, por ejemplo, pues los clavos, etcétera, los implantes pasivos. Bueno, continuando con las medidas sobre la organización, pues es importante la existencia de procedimientos de trabajo, que lo que hacen es evitar
que el trabajador tenga que actuar por pura improvisación. No hay que dejar nada en manos de la improvisación. Mantenimiento preventivo. El artículo 3.5 del Real Decreto 1215 establece que los equipos de trabajo y máquinas deben mantenerse en las mismas condiciones que dieron lugar a su certificación o, en su caso, a la adecuación a las disposiciones que vienen en el anexo 1 de dicho Real Decreto. Información y formación. Bueno, más allá de lo que establece la Ley de Prevención en materia de formación a los trabajadores, aquellas empresas que puedan tener visitas de personas ajenas a la organización deben tener previsto un sistema de información a dichas personas, incluso aunque esté por debajo de los niveles de acción que ha comentado la compañera, siempre que pudieran estar por encima de los niveles del público en general. Y por último, la supervisión y gestión de los riesgos de los campos electromagnéticos deben integrarse en el sistema general de prevención existente en la empresa. Solo en casos en los que fueran muy intensos, pues habría que gestionarlo con unos medios más especializados. Y para finalizar, las medidas de control, las acciones que se pueden ejercer sobre el trabajador. Bueno, respecto a los equipos de protección individual, deciros que no existe ningún equipo de protección certificado frente a riesgos de campos electromagnéticos. Sin embargo, como podéis ver en la imagen, esa es una ropa para trabajos en alta tensión, para trabajar en modo equipotencial. Esta ropa de protección también protege de campos eléctricos muy intensos en proximidad de determinadas instalaciones. En cuanto a la vigilancia de la salud, pues está centrada en los trabajadores, en el colectivo de trabajadores con riesgos particulares. Y finalmente, las buenas prácticas de trabajo. Entonces es fundamental y se puede reducir bastante los riesgos si los trabajadores tienen en cuenta determinadas buenas prácticas. Por ejemplo, en la soldadura eléctrica, evitar que se enrolle en el cable en determinadas partes del cuerpo, en el cuello, etcétera, etcétera. O en las salas de resonancia magnética, pues evitar movimientos bruscos, especialmente pues giros de cabeza. Y bueno, con esto yo ya habría acabado mi exposición y entonces muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición, con demostración incluida. Los veo a todos envueltos en papel de plata. Bueno, a continuación, Silvia Torres Ruiz, coordinadora del área de riesgo físico de este Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, nos va a hacer una exposición presentando las medidas de control frente a los efectos indirectos de estos campos electromagnéticos. Si se pone... Ahí está. Bueno, gracias, Pilar. Que sería una jornada de campo sin interferencias. O sea que... Bueno, pues buenos días a todos. Rafael nos ha introducido cuáles son las medidas de control cuando la evaluación de riesgos determina que hay una exposición directa a campos electromagnéticos. Pero el Real Decreto también hace referencia y contempla los efectos indirectos derivados de la presencia de un objeto en un campo electromagnético y que da lugar a riesgos como pueden ser incendios, explosiones o corrientes de contacto. Riesgos que son conocidos y en este caso los efectos indirectos del campo electromagnético actuarían como un factor de riesgo más. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es cómo el Real Decreto contempla esos efectos indirectos en los diferentes apartados del articulado y el tratamiento que nosotros le hemos dado en la guía técnica. Sí, en primer lugar me gustaría comparar cómo ha sido la evolución desde la Directiva de 2004 al actual Real Decreto, transposición de la Directiva de 2013, en cuanto a cómo se abordan los efectos indirectos. Los efectos indirectos contemplados tanto en la Directiva de 2004 como en la de 2013 son los mismos, en eso no ha habido variación, pero sí que hay una variación sustancial en cuanto a cómo los contempla o hasta dónde llega
a introducirlos dentro del articulado. De hecho, la Directiva 2004 únicamente hacía referencia en el artículo de evaluación de riesgos a que era necesario evaluar aquellos aspectos relacionados con los efectos indirectos y los riesgos que se podían derivar para la exposición o para el trabajador. Si nos vamos ya al Real Decreto, al 299, en primer lugar, ya en su ámbito de aplicación lo establece muy claro. El Real Decreto aplica a la seguridad y salud de los trabajadores derivados de los efectos directos e indirectos por exposición a campos electromagnéticos. Luego, en su artículo 2, donde se establecen una serie de definiciones, define en concreto lo que este Real Decreto, o para lo que este Real Decreto se entiende por un efecto indirecto relacionado con un campo electromagnético. Luego la particularidad que tiene, que el Real Decreto es un poco puñetero, y entonces tiene una particularidad, y es que hay tenemos por un lado el artículo 4 en cuanto a medidas de control y el artículo 5 en cuanto a lo que son el plan de acción, hace referencia a los valores límite de exposición y todo esto. Pero decía que es puñetero porque permite que bajo determinadas condiciones se puedan superar los valores límite o los límites de acción, y siempre y cuando se adopten determinadas medidas de control, en el caso concreto de los efectos indirectos. Entonces eso ya veremos más adelante cómo lo combina y cómo se pueden combinar esas condiciones que establece el artículo 5 con las medidas de control del artículo 4. Por supuesto, el artículo 6 de evaluación de riesgos también hace referencia a que hay que tenerlos en cuenta, aquellos aspectos que se deriven o aquellos riesgos que vengan derivados de esos efectos indirectos por la presencia de un campo electromagnético. Y en el artículo 8, en cuanto a formación e información del trabajador, pues hace referencia a que el trabajador debe recibir toda la información que esté relacionada con aquellos riesgos y las medidas que se hayan adoptado en relación con los efectos indirectos de un campo. El artículo 2 es donde decía que establece una serie de definiciones. En concreto, para el Real Decreto, define como efectos indirectos causados o relacionados con un campo electromagnético los que están causados por la presencia de un objeto en un campo electromagnético que puede dar lugar a riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Riesgos como interferencias con equipos y dispositivos médicos implantados, pueden ser, como ya comentaba María José, bombas de insulina, marcapasos. Por otro lado, la proyección de objetos ferromagnéticos en presencia de campos magnéticos intensos, la activación de dispositivos electroexplosivos o detonadores. Esto, bueno, para que esto se dé, se tienen que dar o tienen que concurrir dos elementos en el lugar de trabajo. Por un lado, tener campos eléctricos intensos, y por otro lado, pues que haya dispositivos detonadores. Afortunadamente, en la mayoría de los lugares de trabajo esto no lo encontramos, pero sí que es verdad que hay sectores específicos como el de la defensa donde es posible que esto se dé. Otro de los riesgos derivados de esos efectos indirectos pueden ser los incendios y explosiones, cuando estamos en presencia de una atmósfera, porque se produzca incendios y explosiones que se produzcan por la ignición de una atmósfera potencialmente explosiva, cuando el foco de ignición puede ser, bueno, pues desde descargas de chispas, corrientes de contacto o campos inducidos. Y por último, pues lo que son las corrientes de contacto. Vuelve a aparecer el espectro electromagnético, primero porque me gusta mucho cómo ha quedado la gráfica, que está en el apéndice 1 de fundamentos, y luego porque yo creo que es bueno resaltar que la radiación electromagnética se define por tres parámetros interrelacionados entre sí. Por un lado, la energía, la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, energía y frecuencia son directamente proporcionales. A mayor energía, como se ve en el gráfico, aumenta también la frecuencia de la radiación. Y sin embargo, la longitud de onda pues, es inversamente proporcional a la energía, y conforme aumenta esa energía disminuye la longitud de onda, como podéis ver. ¿Qué es lo que hace el Real Decreto? Establece los niveles de acción, en concreto para los efectos indirectos, en función de la frecuencia de la radiación. Entonces, pues para los campos magnéticos estáticos, establece esos niveles de acción en función del efecto que se quiera prevenir. Así, por ejemplo, pues para prevenir las interferencias con dispositivos médicos implantados, el límite es de 0,5 militeslas, mientras que para prevenir la proyección de objetos metálicos, el límite está en 3 militeslas. Si nos vamos ya a los niveles de acción que se establecen para las corrientes de contacto, se establecen en función de diferentes rangos de frecuencia, como podéis ver en esta tabla. Hasta 2,5 kHz, el límite o el nivel de acción está en 1 miliamperio. Entre 2,5 y 100 kHz está en 0,4 partido por la frecuencia de la radiación problema con la que estamos trabajando. Y el último rango, pues de 100 kHz hasta 10 GB, el límite o el nivel de acción está en 40 miliamperios.
Ahora esta gráfica está relacionada con lo que os comentaba, de lo que este Real Decreto permite que en determinadas condiciones, o si se dan determinadas condiciones, es permisivo en cuanto a que se puedan superar los niveles de acción. Entonces, si veis, aquí se combinan, por un lado, nos dice si el nivel de acción es inferior para el campo eléctrico, la medición lo tenemos por debajo del nivel de acción establecido en el Real Decreto para el campo eléctrico, pues en principio se cumplen los valores límite de exposición para la salud, los sensoriales, y además nos dice que no hay riesgo de descargas de chispas, pues no tenemos que hacer nada. Pero el Real Decreto te permite que se puedan superar ese nivel de acción inferior para el campo eléctrico, siempre y cuando puedas demostrar que se cumplen los valores límite de exposición para la salud, por un lado, y tomen las medidas adecuadas para evitar que se produzcan descargas de chispas por acumulación de carga electrostática. Esto, bueno, el demostrar que se cumplen los valores límite de exposición es complicado y en la mayoría de los casos, por lo que ya nos comentaba María José, de cómo están establecidos en función de parámetros o de magnitudes que se miden in situ, y lo más recomendable en estos casos es directamente pues, adoptar las medidas de prevención que correspondan. En cuanto, si ahora nos metemos de lleno en cada uno de esos riesgos que he enumerado antes, que establece el artículo 2 en cuanto a la definición de efectos indirectos, los relacionados con la magnitud del campo estático, que son la interacción con equipo y dispositivos médicos, la proyección de objetos ferromagnéticos. En este caso, el apéndice 3, pues bueno, establece, ahí hemos recogido algunas de las medidas que se pueden aplicar para evitar estos riesgos. La proyección de objetos ferromagnéticos principalmente se va a dar, y ya se ha comentado, en las salas de resonancia magnética. Y aquí las medidas fundamentales son, por un lado, formación e información a los trabajadores y la señalización. Formación e información al trabajador en cuanto a, sobre todo el personal que esté adscrito a una sala de resonancia magnética debería de recibir una formación actualizada y bueno, pues tener conocimiento de la ropa de trabajo que puede introducir en la sala en cuanto a que no cuente con cremalleras, botones, así como los tipos de objetos, desde pasadores, pinzas o incluso bolígrafos que pueden tener componentes de material ferromagnético. Por otro lado, también en cuanto a la señalización, no solamente de las salas donde se da la zona de influencia del campo electromagnético, sino de las salas colindantes y un sitio que, por no ser habitual en el suelo, la señalización en el suelo es bastante efectiva su función de llamar la atención. Y bueno, por último también, que esta tabla está recogida en el apéndice 3, en cuanto tenemos riesgos para trabajadores con riesgos particulares, entendiendo riesgos particulares como lo define o como lo establece este Real Decreto, pues establecer restricciones de acceso de este personal a zonas, aunque no se superen los niveles de acción establecidos en este Real Decreto, pero que las mediciones sí estén por encima de los valores establecidos en el Real Decreto 1066, que es el de público en general, como la mayoría conocéis. Otro de los riesgos que enumerábamos antes, los incendios y explosiones. Bueno, para que se den se tienen que conjugar tres elementos. Por un lado, tener la presencia de un campo electromagnético, que haya un objeto o una persona susceptible de que se cargue superficialmente con carga electrostática y que se produzca ese contacto entre la persona y el objeto, que estando a diferencia potencial, bueno, pues hace que haya una descarga de chispa, y si estamos en presencia de una atmósfera potencialmente explosiva, pues ya está, ya tenemos ahí el riesgo de incendio y explosión. La principal medida que establecemos en el anexo 3 y que además, bueno, podéis encontrar en otra documentación que ya, como comentaré más adelante, haya publicada, es la conexión equipotencial, porque ya sabéis, para que haya una descarga, lo que se da siempre es una diferencia de potencial entre el objeto y la persona. Y por otro lado, bueno, pues también es recomendable, para evitar que se acumule la carga electrostática en la persona, el uso de equipos de protección individual frente al riesgo electrostático. Puede ser ropa, puede ser calzado. En el caso de que usemos calzado de protección frente al riesgo electrostático, es importante que el suelo tenga una resistencia adecuada para que no interfiera en la disipación de la carga. Estos equipos, bueno, pues estarán certificados conforme al reglamento y, bueno, constarán de su folleto informativo donde estarán pues todas las especificaciones de protección que nos ayudarán a su selección. El tema de las corrientes de contacto era otro de los riesgos que pueden venir derivados de los efectos indirectos cuando tenemos, bueno, pues hay un campo eléctrico intenso, un objeto conductor susceptible de cargarse y, bueno, pues si una persona entra en contacto con diferencia potencial, uno por ejemplo conectado a tierra, otro no, se puede producir una descarga en forma de corriente que atraviese el organismo de la persona.
Las principales medidas de protección aquí pues son reducir la intensidad del campo electromagnético, mejorar el aislamiento y la puesta a tierra de los equipos conductores, retirar aquellos objetos, sobre todo los de mayor volumen y que no sean necesarios, y retirarlos de las zonas de paso. Y bueno, en última instancia, pues utilizar equipos de protección frente al choque eléctrico, equipos de protección aislantes, como pueden ser guantes, calzado, cascos de protección, etcétera. Bueno, volviendo un poco al principio de la presentación, donde hacía referencia a que bueno, los efectos indirectos por la presencia de un objeto en un campo electromagnético dan lugar a riesgos, pues como ya hemos comentado, incendios y explosiones, el tema de las corrientes de contacto. Hay ya documentos publicados por el Instituto donde se tratan las medidas a adoptar para prevenir estos riesgos. Tenemos por un lado, bueno, pues hay un par de NTPs donde se relacionan las medidas y los riesgos y las medidas a adoptar en las salas de resonancia magnética. Por otro lado, hay un documento sobre riesgos debido a la electricidad estática. Aparte, dos NTPs que pueden ser bastante útiles en el tema que nos ocupa, que son las guías técnicas del Real Decreto de lugares del Real Decreto de atmósfera explosiva en los lugares de trabajo y la guía técnica de riesgo eléctrico. Y luego, por otro lado, desde hace un par de años nosotros estamos trabajando en una serie de trípticos divulgativos relacionados con la selección de equipos de protección individual. Algunos de ellos son específicos para EPIs que protegen una parte del cuerpo y otros son específicos en EPIs destinados para la protección de un riesgo concreto, frente a un riesgo concreto. Así, por ejemplo, pues uno de ellos que puede estar relacionado con esta temática es el de calzado de protección frente a riesgo eléctrico. En ese tríptico, pues no sé si lo conocéis, está online, bueno, todos estos documentos están en la página web y ahí pues aparecen una serie de aspectos a considerar para seleccionar y diferenciar entre un calzado conductor, un calzado aislante o un calzado de protección frente a riesgo electrostático. Bueno, dentro de poco además estos ya están publicados, pero está pendiente de publicarse, que será en breve, dos NTPs que van a versar sobre la selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección individual frente al riesgo electrostático. Y en relación, bueno, pues con todo esto que estamos hablando, dentro de la programación de 2020 también tenemos previsto la elaboración de dos trípticos dentro de esta serie. Uno de ellos que va a ir directamente relacionado con los efectos directos e indirectos de la exposición a campos electromagnéticos en cuanto a EPIs para usar en esas circunstancias, y otro que será para la selección y uso de equipos de protección de la cabeza, teniendo en cuenta pues cascos de protección, pantallas de protección. En cualquier caso, bueno, pues nosotros en principio hemos previsto... Te quedan 2 minutos. Gracias, Pilar. Ya acabo, era solo pues decir esto, que eso es lo que nosotros hemos previsto dentro de nuestra programación para el año que viene, pero siempre en la medida de nuestras posibilidades estaremos abiertos a cualquier sugerencia o a las necesidades que nos planteéis. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por tu presentación. Y ya para terminar esta mesa, Beatriz de Diego, coordinadora del área de los servicios centrales de la Subdirección Técnica del Instituto, nos va a hacer una presentación sobre cómo evaluar la exposición. Terminamos con Beatriz, que además ha sido la coordinadora del grupo que se ha encargado de elaborar esta guía. Pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, pues ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ese es el principio. Ahora veremos. Bueno, pues empezamos. En diciembre de 1825, la sociedad científica más prestigiosa del mundo, la Royal Society, dirigida entonces por Michael Faraday, puso en marcha una iniciativa que no tardaría en convertirse en su máxima seña de identidad, en la actividad que le diera mayor prestigio. Me estoy refiriendo a las conferencias de Navidad. Desde hace 194 años, algunos de los científicos y científicas más importantes del mundo, algunos de ellos incluso premios Nobel,
han asumido el reto de explicar de una forma amena y sobre todo muy sencilla en qué consiste su trabajo. Y quiero incidir en que lo intentan hacer de una manera amena y muy sencilla, porque las conferencias de Navidad están dirigidas a niños. Este espíritu de intentar hacer un documento sencillo ha estado detrás de todo el trabajo que hemos llevado a cabo en el grupo de la guía técnica, porque siempre hemos considerado, a pesar de que nuestro público sabemos que es evidentemente diferente, siempre hemos considerado que la mejor manera que podemos o que tenemos de cumplir el mandato que se encarga al instituto de elaborar una guía técnica, que es el ayudar a los técnicos de prevención a hacer la evaluación de riesgos, la mejor manera que vamos a tener de conseguirlo es a través de un documento que incluya explicaciones lo más sencillas posibles. Todo técnico de prevención, cuando se enfrenta a una evaluación de riesgos, siempre, directa o indirectamente, tiene 3 ideas básicas en la cabeza. La primera de ellas siempre se plantea la pregunta de qué es lo que tiene que evaluar. La segunda es si tiene que prestar especial atención a algún grupo en particular de trabajadores. Y la última es cómo tiene que hacer esa evaluación. En el Real Decreto 299, la evaluación de riesgos de los campos electromagnéticos se aborda desde múltiples puntos de vista. El más importante de ellos hace referencia al artículo 6, que es el específico sobre evaluación de riesgos. Pero tal y como está redactado este artículo, plantea que la evaluación de riesgos tal vez es de una forma demasiado general, porque lo que nos dice es que tenemos que evaluar los puestos de trabajo en los que haya o pueda haber una exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos. Y si pensamos en los espectros que hemos visto antes, que por parte de las presentaciones de Silvia y de María José, y reflexionamos sobre las fuentes de emisión de los campos electromagnéticos, nos vamos a dar cuenta de que, o podemos llegar a la conclusión de que tanto en nuestra vida privada como en el trabajo estamos permanentemente rodeados de campos electromagnéticos. Y si realmente tuviésemos que evaluar la emisión de todas esas fuentes de exposición, probablemente no tendríamos tiempo para evaluar nada más. Entonces, para solventar este problema, en la guía hemos recurrido a una idea que realmente no es nada novedosa, y es que, paralelamente a la legislación que establece este Real Decreto, existe una legislación, como ya hemos visto, que es aplicable al público en general. Y esta legislación es competencia de los Ministerios de Industria y Sanidad. Y esta legislación establece una limitación de la exposición, como digo, unos niveles de emisión unos niveles que protegen a la población general porque limitan la exposición de los campos electromagnéticos. Y como vemos en esta transparencia, para todas las frecuencias, los niveles para el público en general, que veis representados por la gráfica por la línea de color amarillo, son siempre inferiores a los que están establecidos para los trabajadores. Por lo tanto, esto nos da una herramienta fundamental a la hora de hacer nuestra evaluación de riesgos, y que nosotros hemos plasmado en la guía en una tabla que vais a encontrar en la página número 21 de la guía. Es un listado de equipos, dispositivos o incluso lugares de trabajo que precisamente por estar obligados a cumplir la normativa para público en general, vamos a tener la seguridad de que van a cumplir los límites de exposición aplicados establecidos en este Real Decreto. Como ejemplos que podemos encontrar en esta tabla, pues vamos a poder encontrar todos los equipos informáticos, los electrodomésticos, la telefonía móvil o, por ejemplo, la radiación wifi. Pero más allá de este punto, la segunda pregunta que nos planteábamos en el índice de contenidos hacía referencia a si es necesario prestar especial atención a algún colectivo especial de trabajadores. Y también en este artículo, en el artículo 6 del Real Decreto, quizás creo que por primera vez en un Real Decreto de Seguridad y Salud se ponen nombres y apellidos, o se detalla quiénes son quienes debemos considerar a trabajadores especialmente sensibles o con riesgos particulares, como los llamamos en la guía. El Real Decreto nos dice
que debemos considerar los trabajadores con riesgos particulares a todos aquellos trabajadores que tengan implantes médicos, ya sean activos o pasivos, y también a las trabajadoras embarazadas. En la guía hemos querido ir un paso más allá para explicar la coletilla o lo que indica el Real Decreto de que habrá que prestarles una especial atención, y hemos dicho que la mejor manera de prestarles especial atención y de proteger adecuadamente la seguridad y la salud de estos trabajadores va a ser aplicarles unos límites de exposición que son más restrictivos que los que marca el propio Real Decreto, y van a ser precisamente los límites de exposición aplicables para el público en general, que son los establecidos en el Real Decreto 1066. Pero tenemos que tener muy presente un aspecto muy importante, y es que incluso a niveles por debajo de los establecidos en el Real Decreto de público en general, en el 1066, es posible que aquellos trabajadores que tengan dispositivos médicos implantados activos, como pueden ser marcapasos o stents o bombas de insulina, es posible que se puedan dar algún tipo de interferencia sobre el funcionamiento de estos dispositivos. Con lo cual, para este colectivo especial de trabajadores tendremos que tener presente o tendremos que coordinarnos con los servicios médicos del Servicio de Medicina del Trabajo, para que entre la parte técnica del servicio de prevención y la parte médica pues podamos acordar o se pueda acordar cuáles son las medidas más adecuadas para proteger a este colectivo de trabajadores. Pero bueno, como si estuviésemos aquí jugando una partida de póker, yo he querido desviar vuestra atención, he jugado a desviar vuestra atención hablándoos de aquellos equipos que no requerían evaluación específica, para que no os dieseis cuenta que yo me estaba guardando pues, una carta importante, me estaba guardando un as en la manga, que es precisamente cuáles son los equipos que sí que requieren evaluación específica, y que yo, pues de momento, todavía no os había comentado. Para saber qué equipos requieren evaluación específica, tendremos que dar en este caso un salto cualitativo. Del artículo 6 de la guía tendremos que pasar al apéndice 4, que es el apéndice específico de evaluación de riesgos. Y en este apéndice 4 vamos a encontrar otra tabla, si no recuerdo mal, en este caso en la página 61, en la que se detallan cuáles son los equipos y dispositivos que sí que van a requerir una evaluación específica. No porque, o en principio, no porque su exposición pueda ser potencialmente alta o porque demos por hecho que se van a superar los niveles de los valores límite o los niveles de acción del Real Decreto, sino porque no vamos a tener la seguridad de que vamos a cumplirlos porque no están sujetos a la normativa de público en general. Dentro de esta tabla podremos encontrar, por ejemplo, la electrólisis industrial, podremos encontrar, por ejemplo, los radares, o podremos encontrar algún tipo de soldadura. De hecho, las soldaduras son un ejemplo paradigmático que cuando leáis la guía con detalle podéis llegar incluso a la conclusión de que plantea alguna incongruencia, porque las soldaduras las vamos a encontrar tanto en la primera tabla de equipos que no requieren evaluación como en esta segunda tabla. Y esto depende por dos cosas fundamentales. Primero, por el tipo de soldadura. Y segundo, y es algo que ya se ha comentado por otros compañeros, por si se observan o no buenas prácticas de trabajo. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en la imagen que tenéis en pantalla. Si os fijáis, el cable que alimenta el electrodo, el soldador o soldadora lo tiene rodeándole el cuello, por encima del cuello y rodeándole la cabeza. Esto hace que la exposición de la cabeza sea sustancialmente o potencialmente sea sustancialmente más elevada y pueda llegar a ser peligrosa. Para todos los equipos que están en esta tabla de la página 61, proponemos en la guía un procedimiento general de evaluación de riesgos, que lo describimos a través de este diagrama de flujo. El procedimiento general va a empezar, en primer lugar, por preguntarnos si existe alguna norma UNE, en este caso, que nos indique un procedimiento específico para ese puesto de trabajo concreto. Hay algunas instalaciones, algunos equipos que sí que tienen estos procedimientos específicos de evaluación. En caso contrario, lo que tendremos que hacer es aplicar el procedimiento general,
que va a basarse en la evaluación frente a los niveles de acción, es decir, deberemos determinar la exposición del trabajador, ya sea a través de datos de emisión del fabricante, lo cual no va a ser lo más habitual, aunque en algunos casos sí que lo vamos a tener. En la mayoría de los casos lo que tendremos que hacer es plantearnos una medición. En cuanto tengamos los datos, podremos cuantificar la exposición del trabajador a través de una medición o, como digo, a través de los datos del fabricante, podremos comparar esta exposición con los niveles de acción. Y aquí, obviamente, se pueden dar dos situaciones, o bien que estemos por encima o por debajo de los niveles de acción. Como ya hemos visto esta mañana, estar por debajo de los niveles de acción nos va a garantizar el cumplimiento de los valores límite. Pero si ocurre lo contrario, en la guía, de una manera reiterada, incluso hasta machacona, diría, nos hemos esforzado, hemos reiterado hasta la saciedad, que la mejor manera o la mejor forma que tenemos de reducir o de cumplir con los valores límite de exposición es cumplir con los niveles de acción. Y por lo tanto, la forma más práctica, lo que tendremos que hacer será adoptar directamente medidas de control para reducir la exposición hasta niveles aceptables. Pero, al igual que ocurre por ejemplo, en ruido, en vibraciones o incluso en agentes químicos, la medida de la exposición de campos electromagnéticos no es ni mucho menos la parte más compleja de la evaluación. Lo realmente complicado es plantear una estrategia de medición adecuada a nuestra situación concreta. Y para no perdernos en este punto tan clave en la evaluación, nosotros hemos planteado tres preguntas importantes, o tres preguntas clave que debemos contestar. La primera de ellas hace referencia a cuál es la frecuencia de emisión del campo. Sin conocer la frecuencia, de hecho, no podremos ni contestar a ninguna de las otras dos cuestiones. La frecuencia es el dato clave tanto para determinar los efectos como para saber los límites de exposición que tenemos que aplicar, etc. Además, a partir de la frecuencia, una vez conocido este dato, nos tendremos que plantear qué magnitud tenemos que medir. Te quedan 3 minutos. Gracias. Sí. ¿Qué magnitud tenemos que medir? Y para responder a esta pregunta tenemos que conocer dos conceptos teóricos, que son el concepto de campo cercano y campo lejano. Y para explicarlo de una forma sencilla, en la guía hemos recurrido a un símil, que es el símil del oleaje producido por el motor de un barco. Todos sabemos que el oleaje producido justo en las inmediaciones del motor de un barco es un oleaje caótico, está muy perturbado. Pero a medida que el barco avanza y va dejando su estela, se puede ver, incluso en esta imagen, podemos ver que ese oleaje caótico va poco a poco ordenándose y llega un momento en el que sigue un patrón perfectamente ordenado. Incluso podríamos, con unas ecuaciones matemáticas muy sencillas, describir cuál es el movimiento, en este caso, del agua. En el caso de los campos electromagnéticos ocurre lo mismo. En las inmediaciones de la fuente, que es la región de campo próximo o cercano, las componentes eléctrica y magnética están muy perturbadas y para determinar la exposición, en este caso del trabajador, deberemos medir la componente eléctrica y magnética del campo. Pero a medida que, en este caso, el trabajador se aleja de la fuente, el puesto de trabajo está alejado de la fuente y llega a la región de campo lejano, ahí lo que ocurre es que las componentes eléctrica y magnética ya siguen un patrón ordenado y se pueden relacionar a través de ecuaciones matemáticas sencillas. Y en ese caso bastará con medir una única de las dos componentes, una única componente para determinar la exposición. Entonces, sabiendo cuál es la frecuencia del campo, sabiendo cuál es la magnitud que tenemos que medir, ya solo nos queda saber cómo tenemos que medir. Y para ello tendremos que elegir el equipo de medida adecuado, con la sonda adecuada, si es de campo eléctrico, si es de campo magnético, el rango de frecuencia de esta sonda y plantear ya la medición en el puesto de trabajo, que siempre la haremos donde está el trabajador, en el mismo puesto de trabajo, y además alrededor del puesto para ver si existe algunos lugares en las inmediaciones donde la exposición pueda ser potencialmente superior. Además, obviamente, tendremos que, ya lo explicamos con mayor detenimiento en la guía, tendremos que llevar a cabo unos promedios temporales espaciales en función del tipo de nivel de acción
frente al que queramos evaluar. Para obtener más información acerca tanto de la evaluación como de el resto de ponencias de mis compañeros, bueno, pues os emplazamos a que os leáis la guía. Y bueno, también os recomendamos que en el último apartado de la guía, en el apartado de bibliografía, pues hemos hecho una selección bastante cuidadosa de aquellas tanto normas como documentos técnicos aplicables a situaciones específicas que creemos que os podrán ser de gran utilidad a la hora de hacer vuestras evaluaciones de riesgos. Ya por mi parte, bueno, pues solo me queda agradeceros vuestra presencia hoy aquí, agradecer al grupo de trabajo los meses que hemos estado reuniéndonos y que ha sido realmente un placer. Y bueno, aquí termino con una imagen de una de las conferencias de Navidad de Michael Faraday, que empezó a organizar Michael Faraday hace casi ya 200 años y que, bueno, pues que muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy. La verdad que ha sido un lujo el teneros. Habéis trabajado mucho, pero a mí desde luego me da muchísima envidia todo lo que habéis aprendido. Así que la verdad que creo que ha merecido la pena. Muchas gracias también por ajustaros al tiempo y por ser estrictos con el tiempo. Ahora tenemos la pausa, donde en el hall de entrada podrán tener la posibilidad de desayunar. Podremos servir un café y algo para comer. Lo que sí les pido es que por favor vuelvan puntuales a las 12 para que continuemos ajustándonos al horario establecido. Muchísimas gracias por su atención.